Buen día, mi nombre es Edgardo Córdoba, soy residente de primer año de oftalmología del Hospital Rodolfo Robles Valverde en la ciudad de Guatemala, y el tema que hoy vamos a discutir es los campos visuales, específicamente en el glaucoma. Algunas generalidades referente a este tema son mencionar los dos factores más importantes si un paciente tiene glaucoma, y determinar su gravedad es principalmente la apariencia estructural del nervio óptico y número 2, la presencia de daño funcional detectado por las pruebas de campo visual. Es por esto que hoy vamos a tratar acerca de estas pruebas de campo visual, y en temas previos ya se ha tocado la estructura del nervio óptico, por lo que se define como el área de visión que se ve con ambos ojos abiertos. Eso es el campo visual, como lo podemos ver en la ilustración de nuestro lado izquierdo, aquí donde vemos posiblemente un paciente con ambos ojos fijando su mirada en el centro, pero determinando que su campo visual con este ojo es esto pintado en rosado, y con este ojo es esto pintado en azul, que cubriría o coincidirían estas áreas aquí. Sus dimensiones se definen en relación a esta fijación central. Pero ¿qué es un examen de perimetría? Este es un examen que nos va a dar un mapa del campo visual, algo que nosotros abstractamente no podemos determinar, pero al realizar una perimetría se dibuja este mapa para poder determinar realmente cuál es este campo visual, por lo cual hay dos tipos de perimetrías: las que son cinéticas, que nos van a dar un mapa topográfico como la perimetría de Goldman, y el estático, que es un mapa vertical que se puede hacer el estudio por las máquinas como el Humphrey o como el Octopus, que no son otros estudios de perimetría que están en el mercado. ¿Qué es entonces lo que medimos mediante el estudio de campos visuales? Pues hay que mencionar lo que es la isla de visión, ¿verdad? Esta isla de Tracuar, que muy comúnmente vamos a encontrar en los libros de glaucoma cuando estudiamos los campos visuales, como vemos en este diagrama de aquí a la derecha, y donde vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero tenemos que entender que la altura de esta isla es la sensibilidad, o qué tan sensible es el ojo que se está examinando en la perimetría. Y el punto más alto es más sensible y por consiguiente va a coincidir con la fobia del ojo. Entonces en este diagrama de aquí es el punto más alto, es el punto de fijación que la persona pone cuando está realizando el estudio en la máquina de campimetría. Fija su mirada en ese centro y la máquina detecta cuál es la fobia del paciente, y por consiguiente, si el paciente no tiene ningún daño fobial, ¿verdad?, ese será su punto más sensible. Pero esa sensibilidad cae a medida que la perimetría va analizando las áreas de la periferia del ojo de la persona, como lo podemos ver también representado en este esquema. Pero ahorita más adelante tendremos ilustraciones más específicas de eso. La superficie de área de la isla representa los grados del campo visual desde el punto de fijación. Este siempre será el área del centro, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces podemos ver cuánto ve hacia temporal, hacia nasal, hacia superior y hacia inferior. Hay dos formas de representar la isla de visión que se representa en el campo visual. Una es la forma topográfica y la otra es verticalmente. Esta es una ilustración un poquito quizá más clara, porque la podemos ver de tres diferentes formas, ¿verdad? Tanto la forma donde no hay relieve, ¿verdad? Y aquí se puede comparar o extrapolar qué representa cada uno de los puntos de esta isla de Tracuar, que esta isla Tracuar la definía como una isla en un océano de ceguera, ¿ok? O sea, todo lo que no está en la isla es lo que el paciente no ve, pero a partir de cada uno de los perímetros de la isla, esto es lo que entra en su campo visual. No está determinando qué tanta sensibilidad, pero todo esto de aquí es lo que ve. Está dentro de su campo visual.
El punto más alto sería su área más sensible, que coincidiría con la fobia, ¿verdad? En este punto en el centro. Luego, este punto de aquí coincidiría con esta área de la isla, y que es el blind spot o el punto ciego, que coincide con el nervio óptico, ¿verdad? Y que si lo extrapolamos hacia este lado, vemos que ese es un punto sin sensibilidad, ¿verdad? Es un hueco, es un vacío, es un agujero en la isla, ¿verdad? Porque no hay sensibilidad en esa zona. Y asimismo podemos ver cómo después de la fobia, hacia cada lado extremo del campo visual analizado, va cayendo la sensibilidad, ¿verdad? Asimismo, podemos determinar que hay áreas que son menos sensibles a medida que va estudiándose las áreas distales a la fobia, ¿verdad? Y esto pues lo podemos también comparar con los resultados que nos dan las máquinas de perimetría, como el Humphrey, ¿verdad? O el Octopus que acabamos de mencionar, pero este es un resultado de un Humphrey, que podemos ver aquí a la derecha, en el que se extrapola el resultado del análisis de la perimetría y luego se pone en la escala de grises. Esta es la escala numérica y luego a la escala de grises, que es donde se interpreta de una forma un poquito más ilustrativa estos números que más adelante vamos a estudiar qué significa cada uno de estos números, ¿verdad? Pero de nuevo, la forma topográfica, la forma vertical, ¿verdad? La forma topográfica en la que podemos estudiar los campos visuales. Recordemos que esto es una forma de que se pueda dibujar un mapa de lo que la persona puede ver. Estamos estudiando su campo visual, ¿verdad? Entonces, la persona podría describir con palabras veo o no veo, pero estos son datos bien medibles, y así nosotros poder determinar un real campo visual de la persona. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Pues existe la unidad de medida para la perimetría estática, que son el decibelio y los apostilbs. Los apostilbs, se pueden deletrear por ASB, es la medida de la luminiscencia, o sea, la intensidad de esta luminiscencia. Y en el Humphrey, en el estudio de Humphrey, el máximo de apostilbs que la máquina puede dar es de 10.000 apostilbs. El decibelio es la medida de atenuación de la luz. ¿Qué es lo que pasa? Que la máquina emite una luz, pero para ir disminuyendo la cantidad de esa intensidad de la luz, la máquina va poniendo filtros enfrente para poder atenuar esa luminiscencia o ese brillo, ¿verdad? Entonces, más alto la cantidad de decibelios significa que hay más atenuación, y entonces el estímulo o la luz que se le está presentando al paciente va a ser un estímulo más opaco, ¿ok? Entonces es inversamente proporcional. El número de decibelios, un número de decibelios más alto, representa que hay una luz más atenuada, ¿ok? Entonces, y el paciente está pudiendo percibir una luz a pesar de que está muy atenuada. Espero que este punto quede bastante claro para que podamos después, a la hora de ver el mapa numérico, podamos entender que realmente nos dice hay mucho decibelio, que sí quiere decir que el paciente es muy sensible porque puede percibir una luz que está muy atenuada, ¿sí? La luz no atenuada equivale a 0 decibelios, ¿verdad? Por consiguiente, quiere decir que el paciente lo podemos detectar un 0 decibelios o menos de 0 decibelios en un mapa numérico, generalmente en el área de mancha ciega, ¿sí? El máximo brillo, como habíamos mencionado, es 10.000 apostilbs. Seguimos. ¿Qué campos visuales son los que se miden o los que generalmente piden? Pues existen los campos visuales de 60, de 30, de 24, de 10, de 5, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tiene una aplicación. Por lo general, en
el glaucoma se estudia en los campos visuales de 30, de 24, o si el paciente ya tiene un campo visual muy reducido, se van pidiendo campos visuales de 10 o de 5 para por lo menos detectar lo que queda de resto visual en ese paciente en un campo visual más reducido. Recordemos que si un paciente normal puede tener un campo visual completo, ¿verdad? En el glaucoma va a ir reduciéndose y por lo menos eso que va quedando de resto visual es lo que queremos nosotros ir analizando. El campo visual normal se extiende hacia superior 60 grados, hacia inferior 70 grados, hacia temporal de 90 a 100 grados y hacia nasal, estoy contando mi ojo derecho, 60 grados. ¿Verdad? La mancha ciega corresponde al área definida por la cabeza del nervio óptico. Recordemos que ahí entran las fibras nerviosas, pero realmente no hay fotorreceptores que estén captando luz, y esta está generalmente localizada a 15 grados temporal en este mapa topográfico. Esta va a variar en tamaño dependiendo del tamaño del disco óptico, ¿verdad? Y la extensión de atrofia retinocoroidea. Esto son detalles importantes a reconocer al leer una campimetría. ¿Qué factores nos pueden modificar el tamaño y el contorno del campo visual? Pues el glaucoma, por consiguiente, es lo que estamos estudiando, las patologías neurooftálmicas, que siempre van a ser diagnósticos diferenciales, la estructura facial, una frente muy protuberante, una nariz muy protuberante, también van a alterar un campo visual. La anatomía del párpado, un párpado con dermatocalasia, un párpado con ptosis, el tamaño de la pupila. Recordamos que anteriormente para tratamientos del glaucoma se utilizaban mióticos, ¿verdad? Que podían mantener una pupila menor a 3 milímetros y pues así afectar los campos visuales. Medios oculares que no estén transparentes, como el glaucoma, la catarata, por ejemplo. Los errores refractivos, y especialmente cuando no están bien corregidos previamente al estudio de la campimetría, y otras características que el paciente pueda tener como distractores o poca falta de atención o periodos muy cortos de atención. Y recordamos que este estudio no es un estudio que se toma de inmediato, sino que tiene un tiempo para poderse hacer. Ahora, hablando específicamente del campo visual glaucomatoso, tenemos que entender cómo podemos identificar que un campo visual es anormal. Pues el defecto del campo visual es cualquier depresión significativa de la sensibilidad en comparación con la colina de visión normal. Ya vimos el dibujo de la isla de Tracuar normal, ¿verdad? Pero cualquier cambio en esa isla de visión normal, pero que represente algo significativo a la sensibilidad, pues nos puede decir que hay algo anormal, ¿verdad? Recordemos que la sensibilidad es igual a la habilidad para detectar la luz. Entonces, una persona que puede detectar en la máquina, ¿verdad? Le puede poner varias pruebas a la persona para saber cuál es la intensidad de la luz que la persona puede detectar, ¿verdad? Y asimismo, entonces la persona tiene que presionar un botón para decir que vio o no vio la luz. ¿Ok? Esa es la dinámica del estudio de la campimetría. Una persona se coloca en esta máquina que en el centro le va a pedir que fije su mirada, y en un perímetro le empieza a prender luces, ¿verdad? Y la persona tiene en su mano un control que aprieta cuando detecta que hay una luz prendiéndose, a pesar de siempre estar fijando su mirada en el centro. Primero se evalúa un ojo, después se evalúa el otro ojo, ¿verdad? Así que cuando esta persona, la máquina le emite una luz, y a pesar de que la máquina emitió la luz, la máquina no detecta que el paciente presionó el botón, quiere decir que el paciente no identificó que se le prendió la luz, ¿verdad? Y le va poniendo diferentes intensidades de luces. Así que cualquier depresión en la sensibilidad del paciente a detectar esas luces, pues va a ser interpretada por la máquina, ¿verdad?, por anormalidades en el estudio. ¿De qué forma podemos ver estas anormalidades? Pues pueden presentarse como focales, que van a ser escotomas o áreas de no visión, ¿verdad?, o de visión de sensibilidad disminuida, o puede ser de forma difusa, o sea, todo,
como puede ser una depresión generalizada. Si la isla tenía que tener esta altura, la máquina detecta que todo está disminuido de forma general. Eso es la depresión generalizada. O puede ser relativo, ¿verdad? Reducido o absoluto. La mayoría de los defectos experimentan un efecto de relleno. Eso es bastante interesante porque por eso la mayoría de los pacientes con glaucoma no se quejan de la pérdida de su campo visual, sino hasta etapas avanzadas. ¿Qué es este efecto de relleno? Este es cuando el cerebro crea una imagen creíble rellenando el campo visual defectuoso. Esto es como el Photoshop, cuando se arreglan las fotos, algo que no nos gustó, entonces ponemos algo para cubrir esa área que no nos gustó, ¿verdad? Pero esto lo hace el cerebro de forma automática y solo se vuelve obvio cuando el paciente está muy avanzado o con una oclusión monoocular, ¿verdad? Porque entonces ya no se puede compensar. Podemos ver estas imágenes. Este es un campo visual anormal, donde aquí vemos la mancha ciega que se encuentra 15-20 grados, ¿verdad? Y esto que está ubicado en esta zona temporal, ¿verdad? Parece una señora caminando, cruzando la calle. Es detectado en un campo visual normal. Pero ¿qué pasa en el glaucoma? Si el paciente tiene esta área de disminución de sensibilidad, ¿verdad? O un escotoma, quiere decir que el paciente no detecta nada que esté en esa zona, no ve lo que está en esa zona, pero a pesar de eso el cerebro rellena esa zona con otra imagen o con algo del entorno, creando entonces una imagen no real de lo que está en el alrededor del paciente, pudiendo llevar a accidentes muy terribles, como por ejemplo podemos ver en esta otra ilustración, en la que una persona con un campo visual normal, con la mancha ciega ahí, pero el resto del campo visual normal, puede ver la pelota, puede ver a los niños que están aquí en esta área, puede ver todos los autos. Pero una persona con glaucoma, con un escotoma o un área de disminución de la sensibilidad en la parte inferior, esto que está aquí en amarillo es donde se fija la mirada, ¿verdad? Pero entonces el paciente ya no ve a los niños que están en esta área de aquí, ya parcialmente ve el carro, ¿verdad? Solo ve la pelota y pues a medida que se va acercando, pues es cuando sufren los accidentes, ¿verdad? Porque hasta que ya están cerca, su campo visual ya está más reducido y ya entra en su campo visual, pues suceden los accidentes. Miren esto que está más dañado este campo visual, ¿verdad? Ya está casi en túnel, solo está quedando casi el centro, ¿verdad? No se ve completamente el auto que estaba acá, los niños por completo, el otro auto que está aquí al frente apenas se ve parcialmente y solamente se ve la pelota, ¿verdad? Entonces esta es una visión en túnel. Pero al principio del glaucoma, pues eso se va compensando, pero a medida que va avanzando el daño, como por ejemplo aquí, el paciente ya pues no solamente lo ve, sino que quizá pueda estar teniendo accidentes más frecuentes, lamentablemente, ¿verdad? Y hasta ahí entonces pueden referir que están teniendo un problema en sus campos visuales o ellos van a decir que están viendo como en un túnel. ¿Ok? Campo visual glaucomatoso, pues son cambios en el contorno de la forma, en el contorno y forma del campo visual. Va a haber una depresión generalizada en el campo visual. Este es el cambio más común en el glaucoma, pero es inespecífico porque se presenta en otras circunstancias también. El daño al nervio óptico produce defectos en el campo visual de la región de fibras nerviosas afectadas. ¿Ok? Recordemos que las fibras nerviosas entran de toda la periferia de la retina hacia el nervio óptico y solamente se van a ir reflejando las que se van dañando. ¿Qué es el área de IRUM? Esta es la ubicación más común de defectos del campo visual. Miren esta distribución de fibras. Esto que está aquí es el disco óptico. Estos son los vasos que salen y entran al disco óptico, ¿verdad? Y esta es la distribución de fibras, donde
muy claramente podemos identificar, por ejemplo, esta línea que pusimos acá para saber la delimitación de que las fibras no cruzan este rafe medio, sino que inician a partir de acá, hacen su giro y entran. Estas empiezan acá, van recto y entran. Estas empiezan acá, hacen su giro y entran. Y en esta ilustración lo podemos ver de forma más clara. Las distribuidas en el área nasal hacen su giro y entran. Van en su trayecto y entran. Pero respetan siempre el rafe medio. Por lo cual, esta es una característica de los daños en el glaucoma. O se dañan las de arriba o se van dañando las de abajo. Pero siempre encontraremos escotomas respetando este rafe medio. ¿Y cuál es el área que más tardíamente encontramos daños en el glaucoma? Pues serán en las áreas temporales, ¿verdad? Y estas que van más directas, que van directamente de la mácula hacia el disco óptico. Y estos son los tipos de escotomas, ¿verdad? El área de Hierrum, que ya pudimos describir, que va a partir de la mancha ciega hasta el rafe medio, 10 a 20 grados nasal desde la fijación, ¿sí? Y este escotoma de Seidel, ¿verdad? O este que en el libro de Shields también se puede encontrar como escotoma paracentral, ¿verdad? Que son otros tipos de escotomas. Puede haber escotomas paracentrales por reducción de sensibilidad de la retina también. Por ejemplo, este escotoma paracentral, este escotoma de Hierrum, ¿verdad? Que estaba en el área de Hierrum, ¿verdad? Como habíamos descrito anteriormente. Y los defectos temporales, que son manifestaciones tardías, como ya pudimos mencionar, ¿sí? Recordamos cómo se va tunelizando, ¿verdad? El daño del glaucoma, siempre donde podría ir quedando un área donde la sensibilidad es respetada, pero otras áreas donde la sensibilidad va siendo disminuida, y cuando llegan a haber defectos temporales en cuña por daño estos al rim neuronasal, ¿verdad? ¿Qué otros ejemplos tenemos de los campos visuales, defectos en los campos visuales en el glaucoma? Pues estos que son el escalón nasal, ¿verdad? En esta área de aquí, estos que son cuñas temporales, ¿sí? Otros como este, que son un defecto arcuato, otros paracentrales, como este ilustrado aquí, y estos que van creciendo también, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, siempre respetando un área, ¿verdad? Por ejemplo, aquí superior, 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 este solo inferior, este solo superior, y aquí hasta que ya el defecto es bastante avanzado, la visión ya está en forma de túnel nada más, se irrespeta el rafe medio, y aquí por consiguiente que ya hubo un daño completo. ¿Cómo vamos a hacer la valoración de los campos visuales? Cuando recibimos un resultado, ¿qué otras formas hay para valorar los campos visuales? Existe la campimetría por confrontación. Esta campimetría por confrontación, que es muy conocida, nos enseñan desde la escuela de medicina, y es una campimetría pues que no necesitamos ni siquiera equipo para hacerla, pero que nos puede dar bastante información importante acerca de lo que el paciente está teniendo, como nos puede ayudar a detectar defectos del campo visual. Esta se debe de realizar en la evaluación en todos los pacientes nuevos. Este es útil en pacientes con opacidad de medios y nos ayuda a determinar un campo visual residual en el glaucoma avanzado. También existe la pantalla tangente, que es esta campimetría que está sobre una superficie negra con estas líneas blancas. Hay que saber cómo realizar esta campimetría tangente, ¿verdad? Y el paciente lo colocamos a 1 o 2 metros de la pantalla. Hay que evaluar los 30 grados centrales, que se puede hacer de forma cinética o estática, y poder ir registrando cuando el paciente detecta los estímulos. Y lo que pasa es que no detecta cambios pequeños de la progresión de los defectos en el campo visual. También existe el perímetro de Goldman, que todos estos son anteriores a las prácticas que se están haciendo actualmente, pero que pues en algunos lugares no dejan de tener su uso, ¿verdad? Y lo interesante es que
requiere el uso de un perimetrista adiestrado que sepa hacerlo. Aquí está donde el paciente pone la barbilla, su frente, los estímulos se van haciendo y el perimetrista tiene que ver a través de ese agujerito de acá si el paciente siempre está fijando su mirada al centro. Y el perimetrista debe estar bien capacitado para realizar el estudio y también para guardar los resultados. En la actualidad, la mayor parte de perimetrías que se mandan a hacer son las perimetrías automatizadas. Para esta hay una fijación que puede monitorizarse por un telescopio. Como les explicaba al principio, el paciente tiene que estar fijando su mirada en el centro. La máquina detecta esa fijación y verifica periódicamente la mancha ciega o el reflejo corneal luminoso. También tiene el técnico que dar indicaciones previas durante la prueba de qué es lo que el paciente tiene que estar haciendo, cuándo presionar el botón de que vio el estímulo, la concentración, y puede estar incluso animando al paciente a continuar haciendo el estudio de la mejor forma, para que ya se ha visto que un paciente que está siendo estimulado lo estás haciendo muy bien, parece ser que da mejores resultados. Hay que tomar en cuenta factores fisiológicos del paciente también. No todo va a salir perfecto a pesar de que el estudio es automatizado, y el estudio también tiene índices de fiabilidad que nos indican el desempeño del paciente, que más adelante vamos a poder describirlos. Esta es una hoja de resultados de una perimetría automatizada, especialmente de Humphrey, ¿verdad? Y vamos a poder desmenuzarla un poco más a detalle más adelante. ¿Qué influencias fisiológicas en la medición de los campos visuales nos pueden afectar un resultado de una perimetría automatizada? Pues bueno, si el paciente va a tomarse el estudio con un error refractivo no corregido, pues por consiguiente podemos tener errores en la prueba. Una corrección cercana no corregida tampoco, ¿verdad? El factor del párpado caído o la tosis, como podemos ver aquí en este paciente que tiene una tosis marcada, y por consiguiente puede esa tosis verse reflejada en un defecto de campo visual. Un paciente que va a tomarse el estudio y tiene aros de sus gafas muy gruesos, este va a ser un artefacto que obstruya la visibilidad en ciertas zonas del campo visual. Es un paciente muy cansado, muy estresado, recordando que la prueba toma un tiempo para poderse hacer, y el paciente lo único que está pensando es querer terminar la prueba quizá, o está pensando en otra cosa, se desconcentra, no fija su mirada, etcétera, altera la prueba definitivamente. Un paciente que está en constante movimiento, o un paciente que llega con pupilas mióticas, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado anteriormente, o un paciente que quizás está tomando medicamentos que le puedan estar causando sueño, o que su capacidad cognitiva no sea suficiente. Todos estos son factores importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando pedimos una prueba de campimetría, ¿verdad? Y hay pacientes en los que podamos llegar a tomar en cuenta, a incluso dilatarlos para poder hacer un mejor estudio. Esta es la máquina de Humphrey para hacer el estudio de campimetría, ¿sí? Donde el paciente coloca su mentón en este lado, se le pone una concha para tapar un ojo y se estudia ese ojo, luego se pone el otro, y en esta área de aquí es donde previamente el campimetrista o el técnico ingresa los datos del paciente. Son datos que se tienen que hacer de forma muy bien hecha, con concentración, ¿verdad? Porque si un paciente no está bien rotulado, no se estudia el ojo correcto, por consiguiente tendremos errores al interpretar el estudio y tomar decisiones muy delicadas, incluso de cirugía, porque estamos viendo errores por mal ingresar los datos del paciente. ¿Qué estrategias existen en la perimetría automatizada, verdad? Aunque a pesar de que estas ya no están siendo muy utilizadas, pues está la prueba de supraumbral, que esta es de estímulos de mayor intensidad que el umbral supuesto que uno debería de visualizar. Y también está la prueba de umbral completo, que esta cuantifica el umbral retiniano del paciente para informar correctamente un estímulo
que el paciente puede ver el 50% del tiempo. Y esta también, después de estas, se diseñó la prueba FastPack, que este es un algoritmo de prueba alternativo mucho más rápido de realizar. En estas pruebas de umbral, de supraumbral, la máquina inicialmente lanzaba un estímulo de luz a cierta intensidad, ¿verdad? Y a ciertos decibelios, y estas podían ser detectadas o no detectadas por el paciente. Así que la máquina iba poniendo más alto, más bajo, más alto, más bajo, y así hasta determinar cuál era el umbral al que el paciente podía ser sensible a esa luz, mediante demostrando que la miraba porque presionaba el botón de que sí estaba viendo ese estímulo. Entonces la máquina determina cuál es el umbral al que el paciente podía ver correctamente un estímulo por lo menos el 50% de las veces. La estrategia supraumbral es, después de determinar ese umbral al que sí se ve, ponerle un estímulo más alto para estar seguro que sí lo va a ver, y ahora determinar en qué campos visuales lo estaba viendo. ¿Qué pasaba con estas estrategias? Es que tardaba mucho el estudio y el paciente se cansaba, se distraía, perdía su fijación, etc. Y había más problema para darle seguimiento al paciente pidiéndole de nuevo pruebas. Por lo cual se diseñó este algoritmo, Swedish Interactive Thresholding Algorithm, que es en sus siglas CITA. Es mucho más abreviado y es el que en la actualidad se está utilizando por estas máquinas automatizadas. Este usa un estímulo inicial con la más alta probabilidad según la edad del paciente. Entonces la máquina, al ingresarle los datos del paciente, va a determinar, comparándolo con una base de datos que la máquina ya tiene, y entonces le empieza a arrojar estímulos que están dentro del rango para este paciente, y los resultados son similares a los obtenidos por las pruebas de umbral completo que mencionábamos antes, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar la pérdida del campo glaucomatoso a pesar de abreviar el tiempo. Existe el CITA estándar, el CITA Fast, y el CITA estándar genera resultados similares a los obtenidos mediante las pruebas de umbral completo, y el CITA Fast pues genera resultados similares a los obtenidos mediante el uso del FastPack que mencionamos un poquito antes. La gran ventaja de esto es que sus resultados son buenos y usan menos tiempo. Comparación de tiempo en estos: el full threshold, ¿verdad?, o el de umbral completo, el FastPack. Miren, el de umbral completo como mínimo tardaba 12:50 aproximadamente, el FastPack 7:50, y esto imagínense por cada ojo, ¿verdad? Pero hay pacientes que se tardaban 20-25 minutos en el umbral completo por cada ojo, representando una prueba de más de aproximadamente una hora para los dos ojos. También era muy elevado el tiempo. Y el CITA, ¿verdad?, que anda tardándose aproximadamente entre 3 y 6 minutos por ojo, ¿sí? Aquí hay otra comparación del tiempo que se pueden tardar, ¿verdad? El CITA estándar de 5 a 7 minutos, CITA Fast aquí después de 3 a 5 minutos aproximadamente, ¿verdad? Pero sí, definitivamente existen estos estudios que acortan el tiempo con muy buenos resultados para poder estar haciendo pruebas más frecuentes al paciente sin que el paciente le parezca muy cansado. En los estudios de perimetría, como habíamos mencionado un poquito antes, existe el estudio de perimetría cinético o estático. El cinético, como su nombre lo dice, es mediante el movimiento de un objeto, ¿verdad?, o de luz, pero ese se está moviendo, ¿ok? Y ese entonces nos va a valorar, va a ser una valoración del isóptero, ¿verdad? El isóptero viene siendo aquello que no se detecta, o por lo menos nos ayuda a detectar esa línea de división en donde no se detecta a donde sí se detecta, ¿verdad? Entonces, a donde entra a su campo visual, está fuera del campo visual, cruza la línea donde sí se detecta dentro del campo visual. Y en la forma estática, ¿verdad?, los objetos que no están en movimiento van a ser analizados.
o son estímulos que no están en movimiento, solo se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, pero no se mueven para entrar al campo visual. La valoración de esta sensibilidad a la luz es la que se da como respuesta. Entonces, estas pueden estar dentro del umbral o en el supraumbral. Como ya lo habíamos descrito antes, el umbral muestra objetos que aumentan o decrecen de intensidad y la máquina registra esta intensidad donde el paciente ve por primera vez el objeto, ¿verdad? Y en el supraumbral muestra objetos que tienen mayor intensidad que los que ven normalmente en áreas específicas y es una forma de comprobar puntos y se usa como prueba de detección o de cribado. Esta es otra ilustración que nos ayuda a ver que en la forma cinética los estímulos van entrando al campo visual y en la forma estática simplemente van aumentando o disminuyendo de intensidad. Ahora sí, la interpretación de los resultados de una perimetría. Tenemos que analizar esta hoja, que es la que recibiremos como una interpretación del estudio de campimetría que el paciente se ha realizado. Lo primero que quisiera que resaltáramos es la escala de grises, porque aparentemente es la más sencilla, ¿verdad?, de interpretar. Pues lo más oscuro es donde el paciente no ve o tiene poca sensibilidad, lo más blanco o claro es donde el paciente tiene mayor sensibilidad. Esta es una representación gráfica de los valores de umbral obtenidos para cada uno de los puntos elevados, y esta se puede mostrar al paciente para explicarle el alcance de la pérdida del campo visual presente. Nos va a servir mucho para poderle explicar al paciente cuánto ve o cuánto el paciente no ve. Ahora, a la izquierda de la escala de grises está el esquema numérico. Este esquema numérico es algo que parecería un montón de números que, si no entendemos para qué sirven, no hay una forma de que podamos explicárselo al paciente. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, esta mancha ciega coincide con esta área donde dice menor a 0, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando es menor a 0, significa que no respondió a estímulos más brillantes. La máquina le puso un estímulo muy brillante y a pesar de eso, el paciente no respondió a estímulos. ¿Por qué? Porque es la mancha ciega, es el nervio óptico. Ahí no hay fotorreceptores y el paciente no va a detectar nada ahí. Ahora, el 0 es el umbral, el umbral fue el estímulo más brillante posible. La máquina puso una luz muy brillante y el paciente no respondió a ello, ¿ok? Entonces, ahí la máquina podría decir es a un área de 0. En este paciente pues no tiene ningún área de 0 a pesar de haberle puesto el estímulo más brillante posible. De 10 decibelios significa que el brillo fue 1 al décimo como máximo, ¿ok? ¿Qué quiere decir aquí? Que el estímulo a partir de aquí los estímulos van disminuyendo de intensidad y el paciente va a irlos detectando o no detectando, ¿sí? Aquí, cuando la máquina coloca un 20 decibelios en alguna de las respuestas aquí del paciente, significa que el brillo fue menor a ¿verdad? De 1 al centésimo como máximo. Y en los individuos sanos, el umbral es poco menos de 40 decibelios. Vamos a ver si explicamos esto un poquito más despacio, ¿sí? A mayor el número es mejor, ¿ok? Entonces, esta es el área de la fobia, el área de mejor visión. Los números alrededor de esta área deben de ser siempre los números más altos de registrados. Por ejemplo, si están más cerca de 40, quiere decir que es un individuo sano, ¿sí? Como dice aquí, individuos sanos, el umbral es poco menos de 40, más cercanos al área de la fobia, ¿sí? Y a medida que se van alejando del área de la fobia, van a ir disminuyendo, porque son las áreas más distantes en la retina, en la mayor periferia del campo visual. Entonces, si esto estaría dibujado en una isla de Tracuar, esta sería la punta, ¿verdad? Y los decibelios son más altos, queriendo decir
que en esa punta el paciente pudo detectar un estímulo, aunque fuera baja intensidad, un poco muy atenuado, pero a pesar de eso los pudo percibir. ¿Por qué? Porque está en el área de mejor visión. Y a medida que se va alejando de esa área de mejor visión, los números van disminuyendo: 32, 33, 33, 32, 30, 28. Aquí por lo mismo: 34, 30, 29, 28, 29. ¿Ok? Este paciente está bastante parejo en todas sus áreas, es muy poco lo que va disminuyendo, pero podemos ver ese patrón. Muy bien. Espero que esto es lo que nosotros tenemos que entender en este esquema numérico, ¿verdad? Ver que va un patrón a partir de esto hacia abajo, pero no con un descenso tan marcado en una zona donde no debería estar tan disminuido. Y lo veríamos en esta zona, en la escala de grises. Esta escala numérica sería reflejada en una escala de grises con áreas oscuras donde pudiéramos ver esos descensos. ¿Ok? Este es el esquema numérico. Es bastante importante que el paciente esté bien identificado, como ya lo mencionamos anteriormente. Verificamos con el paciente y aquí podemos ver cómo nos identifican cuál es el ojo que se está estudiando. Ojo izquierdo, ¿verdad? En una campimetría de 32 y prueba de umbral. ¿Ok? Son datos importantes que tenemos que ver a la hora de interpretar un estudio. También es importante identificar si se está usando el monitor de fijación, ¿verdad? A la mirada, a la mancha ciega. El objetivo de fijación es central. Y estos indicadores de sensibilidad de nuestro estudio, donde si el paciente tuvo pérdidas de fijación, aquí podemos ver cuántas veces. Si el paciente estuvo haciendo errores o falsos positivos o falsos negativos. ¿Sí? Un falso positivo quiere decir que el paciente estuvo presionando cuando no estaba viendo una luz realmente o no estaba existiendo y la máquina lo detectó. O los falsos negativos quiere decir que el paciente dejó de presionar cuando antes en ese mismo punto había detectado la luz. ¿Cuánto duró el estudio? Es también bastante importante para saber si el paciente estuvo concentrado haciendo el estudio. Si está la máquina, generalmente las máquinas automáticas se puede prender o apagar la fijación foveal, ¿verdad? ¿Qué tipo de estímulo se está utilizando por medio de la máquina? Hay estímulo 1, 2, 3, si es blanco, que si el fondo de 31.5 decibelios, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia que la máquina está utilizando para hacer este estudio? Acuérdense que tenemos el CITA estándar, el CITA fast, ¿ok? Los anteriores, el de umbral, supraumbral, fastback, etcétera. El diámetro de la pupila, la máquina automática la detecta. Esta estaba en 3.6, arriba de 3 está muy bien. ¿Cuál es la agudeza visual del paciente? Esto el perimetrista lo tendría que haber puesto. ¿Cuál es la receta de lentes que el paciente tiene? ¿Verdad? Es importante que la máquina lo detecte también. Y la fecha de realizado del estudio, porque por lo general, o la forma más correcta de hacer es siempre hacer estudios de seguimiento, ¿verdad? Entonces aquí podemos identificar. La edad del paciente es algo muy importante porque recuerden que la máquina usa un banco de datos o un banco de pacientes a los que se les han estudiado para compararse entre sí y así entonces poderle usar ciertos estímulos al paciente. Hay índices globales con los cuales podemos interpretar este estudio, ¿sí? Esto está ubicado en esta parte de la hoja, ¿verdad? Aquí en la parte inferior derecha. Estos análisis de los hallazgos para detectar pérdidas de campos visuales. Está la prueba de glaucoma del hemifield, ¿verdad? O del hemicampo, que sería esta de aquí. Que esta nos puede decir si está fuera de los límites normales, está en borderline o muy posible que sí haya algún daño, o si está dentro de los parámetros normales. Está la desviación media, la desviación estándar y la desviación estándar corregida. Ahorita más adelante vamos a explicar un poquito más a detalle qué representa cada uno de esos, pero también son comparaciones de lo que ha salido como resultado del análisis de cada paciente comparado con la base de datos que la prueba automatizada tiene. Vamos a ver un video donde el doctor Bonafonte del Centro Médico Bonafonte nos puede ilustrar un poquito más acerca de este tipo de estudios.
del campo visual 2. Índices de fiabilidad. La valoración de los índices de fiabilidad es muy importante, pues las campimetrías con índices bajos de fiabilidad se deben repetir. Para comprobar la fiabilidad de las respuestas del paciente, el campímetro emplea estímulos de comprobación. En las estrategias de umbral completo, el aparato emite un sonido antes de cada estímulo luminoso y periódicamente de forma regular emite el sonido pero sin estímulo. Si el paciente responde, se registra un falso positivo. Otras veces el aparato envía un estímulo 9 decibelios más brillante que otro estímulo umbral visto anteriormente en el mismo punto. Si el paciente no responde, se registra un falso negativo. Las estrategias SITA calculan los falsos positivos y negativos de forma más sofisticada. Miden el tiempo de respuesta del paciente valorando las respuestas imposibles si aprieta el pulsador antes o durante la presentación del estímulo o improbables, demasiado pronto después de la presentación. Analizan los resultados de toda la prueba y realizan un cálculo final. Se emplean varios criterios para valorar la fiabilidad. Los tres principales son pérdida de fijación, falsos positivos y falsos negativos. Pérdida de fijación. Se comprueba con dos métodos, la monitorización de la mancha ciega y el rastreador de la mirada. En el informe escrito aparecen las pérdidas de fijación respecto al número total de estímulos de comprobación. Un campo no es fiable si las pérdidas de fijación son mayores o iguales al 20%. En estos casos aparecen 2x al final del valor para llamar la atención del explorador. Falsos positivos. Respuesta positiva sin estímulo. Es el más importante de los tres índices y el principal indicador de campo visual no fiable. Incluso 5 a 10% pueden invalidar la información. Un campo no es fiable si los falsos positivos son mayores del 15% y es automáticamente eliminado de la guía de análisis del progreso para seguir la evolución del caso. Los falsos positivos se asocian con umbrales anormalmente altos en la gráfica numérica, a veces imposibles por ser excesivamente altos, 45 a 50 decibelios o más, con áreas blancas, escotomas blancos, en los diagramas de grises, con desviación media alta y con sensibilidad anormalmente alta en el hemicampo de glaucoma. En conjunto, los resultados parecen mejores de lo que son en realidad. Un índice alto de falsos positivos puede indicar que el paciente no entiende la prueba porque no fue bien informado. En estos casos se pueden disminuir los falsos positivos instruyendo bien al paciente. No debe responder mientras ve el estímulo, pues cuanto más aprisa responde, antes aparecerá el siguiente estímulo. Debe contestar cuando desaparezca el estímulo y solo si está muy seguro. Los falsos positivos aparecen con mucha mayor frecuencia en pacientes que podríamos denominar tiradores impulsivos, que son peligrosos porque disparan aunque no haya pieza. Falsos negativos. Falta de respuesta ante un estímulo que debería ser visto. Incluye respuestas incorrectas de pacientes distraídos y respuestas correctas de campos anormales. La concentración decae con el paso de la prueba, especialmente en personas mayores y en las poco instruidas. Los falsos negativos representan más el estado ocular que el general. El campo visual parece peor de lo que es en realidad. Si la fijación es correcta y el campo visual defectuoso, los falsos negativos pueden indicar un campo anormal pero fiable sin mala concentración del paciente. La fiabilidad del campo disminuye si los falsos negativos son mayores del 33%, pero deberíamos ser más restrictivos en campos poco deteriorados. Estos pacientes podríamos considerarlos tiradores distraídos, que no disparan aunque haya pieza. Límites de los índices de fiabilidad. Son difíciles de determinar porque varían según los autores. En las estrategias clásicas se fija el máximo en 33% o 20% para las pérdidas de fijación y el 33% para los otros valores, y en las modernas 20% para los tres valores o combinaciones diversas. Creemos que los valores clásicos son excesivamente generosos al evaluar los falsos positivos con estrategias SITA. Lo ideal es interpretar campos visuales sin o con menos del 5% de respuestas falsas de los tres criterios, pero no se puede conseguir en algunos casos.
Para nosotros, como norma, no son fiables los campos visuales con pérdidas de fijación mayores o igual al 20%, con falsos positivos mayores o igual al 15% y con falsos negativos mayores o igual al 33%. Otros factores. Las pruebas no son fiables por fallo técnico si se escribe mal la edad del paciente, si está mal posicionado, con corrección óptica inapropiada o con pupila pequeña. Una fluctuación elevada puede hacer también no fiable el campo visual. El oftalmólogo debe ser prudente al valorar los índices de fiabilidad y valorar todos los datos en conjunto, incluida la información del perimetrista, para sacar sus propias conclusiones. Debemos recordar que el mejor lugar para un campo no fiable es la papelera, no, la trituradora. Interpretación del campo visual 2. Índices de fiabilidad. La hoja impresa recoge 6 diagramas. Vamos a explicar cada uno de ellos. Los 2 diagramas mayores, localizados a la derecha de los índices de fiabilidad, son el numérico y el de grises. Diagramas numéricos. Los números representan el umbral de la sensibilidad de la retina en decibelios para cada punto explorado. En las estrategias clásicas, si la sensibilidad de un punto es 5 decibelios mayor o menor de lo esperado, se vuelve a explorar y el valor hallado se representa entre paréntesis. El segundo valor se considera más exacto. Diagramas de grises. Es una extrapolación del diagrama numérico al asignar a cada punto una cuadrícula de tonos grises más o menos intensos según su sensibilidad. Las zonas más sensibles aparecen más claras y las menos sensibles más oscuras. El paso entre símbolos es de 5 decibelios, tal como se indica al final del informe impreso. El diagrama de grises parece uniforme, pero en realidad se comprueba menos del 1% del área real. Proporciona una idea inmediata de la localización, tamaño y gravedad de los defectos del campo visual. Es la gráfica que mejor entiende el paciente. Diagramas de desviación total, numéricos y de probabilidades. Los 4 diagramas siguientes son los de desviación total y modelo con sus respectivos gráficos de probabilidades. Para comprender estos diagramas es imprescindible distinguir entre defectos generalizados y localizados, escotomas. Defectos generalizados pueden ser de depresión o elevación. Depresión generalizada. No existe lesión ni de la retina ni de las vías ópticas. Es un artefacto producido la mayoría de veces por cataratas. El objetivo de la campimetría es determinar la sensibilidad de la retina en cada punto. La catarata absorbe parte de la intensidad del estímulo emitido por el campímetro. La retina recibe un estímulo menos intenso del enviado por el aparato y por ello las respuestas del paciente reflejan una colina de visión menor a la real y disminuida de forma uniforme. La sensibilidad de la retina es correcta, pero el campímetro la interpreta mal, como si estuviese lesionada. La depresión generalizada puede encubrir un defecto localizado. Elevación generalizada. Es el caso inverso, consecuencia de una mala colaboración de un paciente tirador compulsivo que aprieta el pulsador sin existir estímulo luminoso. Defectos localizados. Reflejan una disminución real de la sensibilidad por lesiones en la retina o en las vías ópticas. Por eso es muy importante diferenciar entre ambos. La desviación total incluye tanto la depresión generalizada como la localizada, y la desviación modelo solo la localizada. Diagramas de desviación total. El diagrama superior es numérico. Expresa la diferencia en decibelios entre las respuestas del paciente y los valores normales de cada punto obtenidos de personas sanas de su misma edad, almacenados en la memoria del campímetro. Si el valor de sensibilidad del punto del paciente es similar a la del grupo, se anota 0, si es menor en negativo y si es superior en positivo. El diagrama inferior es el de símbolo de probabilidades. Es una mezcla de cuadritos grises de diferentes intensidades según la probabilidad de que la desviación total encontrada en cada punto ocurra en menos de 5, 2, 1, 0,5% de la población normal.
La desviación media de los puntos totalmente negros ocurre en menos del 0,5% de la población normal, por lo que son altamente sospechosos de ser anormales. Diagramas de desviación modelo o patrón. Es una manipulación de los datos de la desviación total realizada por el sistema estadístico del campímetro para eliminar los defectos generalizados de la sensibilidad y hacer más evidentes los localizados. Para calcular la desviación modelo, se busca el séptimo mejor valor de la desviación total dentro del programa 24.2. Veamos un ejemplo práctico. Ignoramos los 3 puntos más próximos a la mancha ciega y la fila externa para valorar un patrón similar al 24.2. En el diagrama de la desviación total buscamos el séptimo mejor valor. Al ser números negativos, el mejor valor es el 0, segundo el 0, 3 el menos 1, 4 menos 1, 5 menos 1, 6 menos 2, 7 menos 2. El séptimo mejor valor es menos 2. Para llevarlo a 0 sumamos más 2 y hacemos lo mismo con cada punto del campo para obtener la desviación modelo. La desviación modelo tiene también un diagrama de probabilidades que emplea los mismos porcentajes y la misma valoración que la desviación total. Desviación total y modelo. Es muy útil comparar los valores de desviación total y modelo. Si ambos son similares, no existe depresión generalizada. Indica lesión real de la retina, nervio óptico o vías ópticas. Depresión generalizada en desviación total y defecto localizado en desviación modelo. Usualmente, catarata con glaucoma. Depresión generalizada sin defecto localizado, cataratas, pupila pequeña, defecto de refracción, glaucoma avanzado o neuritis óptica. La desviación modelo es el análisis más valioso de todos los descritos. Muchas gracias al doctor Bonafonte, realmente que esas ilustraciones y descripciones para interpretar estos campos visuales son muy importantes y él lo hace de una forma bastante ilustrativa y agradecemos, por eso lo compartimos, ¿verdad? Finalmente, resaltar entonces ese último punto en estas desviaciones modelos, que son las que son más importantes para poder hacer interpretaciones. Ahora, también existe la perimetría azul sobre amarillo, que este es algo similar a lo que estamos viendo en esta área de aquí, que este es un estímulo azul sobre un fondo amarillo, como su nombre lo dice, y también conocido como perimetría automatizada de onda corta, o SWAP por sus siglas. En inglés, la pérdida de sensibilidad a la longitud de onda corta es mayor en ojos con glaucoma que en ojos normales. Puede identificar el daño glaucomatoso temprano, años antes de que dicho daño se vuelva detectable mediante el uso estándar o de los estudios que ya previamente estábamos comentando. Entonces es muy importante entender esto, ¿sí? Y está la perimetría de doble frecuencia, que esta utiliza estímulo que consiste en franjas oscuras y claras que se alternan rápidamente con el parpadeo, y estudia las células ganglionares magnocelulares o las células M, que finalmente van a identificar a los individuos con glaucoma de forma temprano, igual que la perimetría azul sobre amarillo, antes de que la pérdida del campo visual se vuelva detectable en la perimetría azul. Muy importante tener en cuenta siempre estos dos tipos de estudios que nos van a ayudar a hacer estas detecciones tempranas. Quizá no sean las ideales por el momento para dar seguimiento a los pacientes, pero sí al menos para detecciones tempranas. ¿Cómo vamos a hacer correlaciones de los defectos del campo visual con el nervio óptico? ¿Sí? El cambio en el disco óptico por glaucoma a menudo es antes al cambio en el campo visual, ¿sí? Por lo que entonces nosotros tenemos que aprender a detectar estos cambios en el disco óptico de forma temprana, ¿sí? Inicialmente solo hay un escalonamiento o shelving o como estantería, ¿verdad? En el disco óptico, pero este se profundiza en el margen inferior, siendo más evidente, y en este punto ya puede haber cambios en el campo visual. Cuando alcanza el margen inferior y temporal, son definitivamente glaucomatosos. Si por ejemplo este estudio de un paciente con considerable pérdida del campo visual superior,
y este va a corresponder a daño en el borde inferior del disco óptico, como lo podemos ver en esta fotografía, ¿verdad? Donde en esta área inferior del disco óptico hay un adelgazamiento del margen y que se ve reflejado, es comparado con el estudio de campimetría. Cuando la copa fisiológica se agranda hacia arriba y se excava, aunque la copa todavía no llega al margen superior externo, hay un defecto del campo inferior, o sea, el daño está arriba. Ahora en el campo visual lo vamos a ver abajo, con un escotoma de Jerrum inferior, un escalón nasal inferior o ambos, ¿verdad? Como puede suceder. Este es un ejemplo de una campimetría de un paciente con glaucoma de tensión normal, donde podemos notar que el daño en la imagen del nervio óptico está aquí arriba, ¿verdad? Pero en la campimetría tenemos estos defectos o escotomas en la parte inferior, mayormente, ¿sí? Aunque también existen estos otros paracentrales, quizá, que podemos notar también en la campimetría. Ahí está el escotoma de Jerrum, pero en este caso está para abajo en este estudio. La copa fisiológica se agranda hacia abajo y arriba, ¿verdad? Aunque varía de tamaño. Entonces encontramos un escotoma de Jerrum superior e inferior, aislando un área central de visión. O sea, cuando ya el daño del agrandamiento, del excavamiento, de la excavación del centro, de la copa óptica ya es arriba y abajo, entonces por consiguiente ya vamos a tener daños de la misma manera en el campo visual. Cuando la excavación alcanza el margen de arriba y abajo, el disco está totalmente ahuecado en todos los márgenes, el campo visual puede perderse o quedar una pequeña isla central. El rim neuroretiniano nasal es la última porción del nervio que se daña por el glaucoma. Muy importante de tener en cuenta eso, ¿sí? Y finalmente vamos a tener un paciente con un campo visual totalmente tunelizado, ¿sí? ¿Qué otras causas de campos visuales alterados? Son muchas, ¿verdad? Que son parecidas al glaucoma. Por ejemplo, los pacientes con tosis o con dermatocalasias, con lesiones corioretinianas, con cicatrices corioretinianas, pacientes que han tenido oclusiones de la vasculatura de la retina, cuando hay DRs, cuando suceden retinoesquisis, cuando hay mielinización de las fibras nerviosas, en pacientes que son postoperados, en pacientes que han tenido panfotocoagulación o crioterapia o banda escleral, pacientes que han tenido lesiones del nervio óptico, drusas del nervio óptico, colobomas o pits del nervio óptico, papiledemas crónicos, isquemia anterior neuropatía isquémica anterior del disco óptico, lesión posterior de la cabeza del nervio óptico. Recordemos que el nervio óptico tiene esas 4 áreas en la cabeza del nervio óptico, y estos daños en la parte posterior pueden darnos defectos en los campos visuales, lesiones en el quiasma, ¿verdad? Por ejemplo, un adenoma pituitario, un foramen óptico o un tumor como los meningiomas, y enfermedades cerebrovasculares. Siempre tener estos como diagnósticos diferenciales de un paciente a quien le estamos estudiando sus campos visuales. Y esto que es con lo que concluimos, que es importante determinar si los campos visuales son estables, o de hecho si se ha producido una pérdida progresiva del campo visual. Va a ser siempre un desafío, ¿sí? No creamos que ya el paciente, la primera vez que hace un campo visual, vemos escotomas y ya podemos hacer el diagnóstico. No, los primeros campos visuales por lo general de los pacientes no son totalmente confiables. El paciente se va adaptando a este tipo de estudio. Es quizá recomendable que alguna vez los profesionales hagamos ese estudio y sintamos lo que siente el paciente al estar haciendo ese estudio. Está pensando muchas cosas, se puede distraer, todo lo que puede estar sucediendo alrededor, y que puede crearnos dificultades para poder interpretar el estudio. Se deben siempre considerar una multitud de factores antes de poder concluir que se ha producido
una progresión del campo visual glaucomatoso. Esta es una forma sistemática de interpretar un estudio de campo visual, ¿verdad? Primero tenemos que ver en qué estrato demográfico entra nuestro paciente, ¿verdad? Para hacer el estudio, qué tipo de campo visual le vamos a hacer al paciente, hay que definir estático, cinético, qué máquinas tenemos a la mano, ¿verdad? Y lo primero que al recibir la interpretación vamos a ver los indicadores y todo lo que nos puede indicar si el campo visual es confiable o no. Después de que decimos si es confiable o no es confiable, si es confiable, entonces vamos a determinar si el campo visual es normal o es anormal. ¿Ok? Después de eso vamos a ir viendo qué patrón tiene de abnormalidad. ¿Ok? Y la anormalidad es real o es un artefacto. Puede ser que sea una ptosis, puede ser que sea un aro que está de lente que nos está haciendo o escotomas, una catarata. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es real o es por un artefacto? Y después de eso vamos a hacer comparaciones, ¿verdad? Para poder ver si esto está progresando o no está progresando. Y finalmente vamos a hacer una correlación clínica. Esperamos haber sido muy claros en los puntos que quisimos enseñar en el estudio de los campos visuales. Mi nombre es Edgardo Córdoba y un gusto haber compartido con ustedes esta información. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.